es una entrevista sin censura. Esta entrevista es para que le quede claro cómo desde el extranjero sí podemos hacer la diferencia por lo que ocurre en México. Leo del artículo que publicaron en su momento los amigos de la revista Proceso. Familiares de los procesados por el secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda, así como miembros de una organización internacional defensora de los derechos humanos, presentaron pruebas, echan por tierra la investigación sobre el caso del hijo de Isabel Miranda de Wallace. Esta última, la señora, en febrero de 2006 encabezó la búsqueda de los plagiarios y asesinos de su hijo Hugo Alberto, y para ello colocó espectaculares en las avenidas más importantes de la capital mexicana con las fotos de los hoy procesados, en las que ofrecía 250,000 pesos de recompensa a quien le diera información sobre los criminales. Al encabezar la lucha por dar con el paradero de su hijo secuestrado un año antes, Isabel Miranda de Wallace se ganó el respeto de los mexicanos. Incluso periódicos y programas de radio y televisión exaltaron su lucha y su coraje por encontrar una justicia que, según ella, le era negada por las autoridades del país. No obstante, desde esa fecha, comunicadores y especialistas han calificado como una gran mentira el caso Wallace y la lucha que encabeza la exaspirante panista a la jefatura del gobierno de la Ciudad de México. La organización internacional a la que se refiere este artículo es la Asociación Canadiense por la Verdad. Es la organización que sacó este reporte para echar por tierra el caso Wallace. Y le agradezco a don David Bertet que nos tome la llamada en Canadá para hablar de esta investigación. David, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Vicente. Gracias a ti y a tu equipo. Vaya caso y vaya investigación que se echaron a la uña, como decimos los mexicanos. Así es, así es. Porque es brava Isabel Miranda de Wallace y porque el caso es sensible. Cuéntanos qué es lo que encuentran y por qué se interesan en este caso allá en Canadá. Bueno, en primer lugar, pues te voy a decir que sí, desde el extranjero sí podemos hacer mucho. El problema con este caso es que, bueno, esta señora tiene muchísimo poder todavía en México, y organizaciones de defensa de los derechos humanos pues no quisieron tomar el caso simplemente porque tienen, pues yo creo que tienen miedo, pero con razón. Entonces, pues desde Canadá nos enteramos de este caso, nos interesó mucho, porque ejemplifica un fenómeno pues bastante generalizado en México, que es la fabricación de culpables. Y pues a nosotros nos interesa pues tomar casos de personas reales que no tuvieron la posibilidad de defenderse porque ya estaban consideradas como culpables desde el principio. David Bertet, ¿qué encontraron en esta investigación en el caso de Hugo Alberto Wallace Miranda de Wallace? Bueno, sí, el caso es totalmente falso. Bueno, tenemos muchas líneas de investigación. Lo que a la gente, a la opinión pública, pues le interesa es encontrar a Hugo Alberto Wallace. Sí lo estamos buscando, pero parece que siempre nos está escapando. Pero hay pruebas o indicios muy claros de que que no está muerto, que 5 años después de su supuesta muerte y descuartizamiento el 12 de julio del 2005, que 5 años después pues estaba vivo porque tramitió una CURP, lo que solamente se puede hacer pues en persona bajo su identidad real, que es Hugo Alberto Miranda Torres y no Wallace Miranda. La identidad oficial que es como Hugo Alberto Wallace Miranda pues no tiene no es legal, o sea que el tipo ni siquiera existe desde un punto de vista legal, y tenemos a 7 personas pues que están encarceladas y que fueron torturadas por un crimen que no pudo haber sido cometido porque Hugo Alberto Wallace Miranda no existe. Ustedes, David, sí. ¿Ustedes proponen que está vivo este muchacho? Proponemos que está vivo porque no hay ninguna prueba de su muerte. Las únicas pruebas de su muerte que hasta hace poco pues teníamos eran declaraciones autoincriminatorias de parte de Juana Hilda Lomelí, de César Freire Morales y Jacobo Tagliadovi, pero estas declaraciones pues las
comprobamos y no coinciden entre ellas. O sea que se cuentan pues eventos que no coinciden. Entonces, estas declaraciones pues ya sabemos que fueron obtenidas bajo tortura y para eso pues tenemos pruebas, aunque la CNDH en México pues no ha querido pues investigar la tortura, pero sí lo sabemos, pero se comprueba la falsedad del caso y la falsedad de la fabricación de las declaraciones simplemente comparándolas, analizándolas con un ojo meticuloso. Y esto es las contradicciones entre las declaraciones, pues es una señal muy clara de que fueron fabricadas. David Bertet es representante de la Asociación Canadiense por la Verdad y estamos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, de la investigación que realizan para echar por tierra este caso de Hugo Alberto Wallace Miranda, hijo de Isabel Miranda de Wallace. Una mujer con mucho poder, una mujer muy conocida y una mujer que lleva esa bandera de alto al secuestro por todo México. ¿Han definido ustedes, David, porque te acusarán y seguramente acusarán a la organización de hacer esto por golpe político? ¿Han definido por qué Isabel Miranda de Wallace mentiría, fabricaría un caso, el secuestro, muerte y descuartizamiento de su hijo? Bueno, esto te diría, pues le pertenece a la autoridad competente, la PGR, pues de investigar el porqué y los motivos por los cuales Hugo Alberto, pues la familia de Hugo Alberto fabricó su secuestro, porque es totalmente inverosímil que la propia madre de Hugo Alberto pues no haya tenido que ver nada con esta fabricación. Lo que yo te puedo decir hasta ahora es que Hugo Alberto tiene antecedentes penales, aunque Isabel Miranda de Wallace pues mintió ante la Corte de Chicago, lo que es un delito grave, cuando presentó un documento apócrifo según el cual pues Hugo Alberto no tenía antecedentes penales, pero sí tiene antecedentes penales y pues nosotros vamos a ¿mencionaste pues, Chicago? Sí, en la Corte de Chicago cuando llegó a Estados Unidos para pedir el traslado de Brenda Quevedo Cruz. Y esto es un delito porque mintió ante el juez y pues estamos en esto. Lo que puedo decir es que de alguna forma le convenía a la familia de Hugo Alberto Wallace y a Hugo Alberto Wallace que desaparezca. Entonces, pues tenemos como otros indicios, pero si hablo más de la investigación, pues a lo mejor nos podría cerrar puertas, pero Hugo Alberto fue detenido por delito de contrabando, pero parece que el delito en realidad es mayor, va mucho más allá del delito de contrabando y parece también que se sabe que Hugo Alberto rentaba muchos departamentos y esto pues es dentro de la investigación que hacemos pues es un indicio hay algo que quería comentar también. Hay una gota de sangre, porque no se trata solamente de la familia Wallace, sino también de la autoridad de la PGR, de funcionarios de la PGR que ayudaron a Isabel Miranda a fabricar este caso. Por ejemplo, Braulio Robles la ayudó muchísimo. Y bueno, en la casa, en el departamento donde se supone que encontraron que se llevó a cabo el secuestro y el descuartizamiento de Hugo Alberto Wallace, encontraron 8 meses después de los supuestos hechos, en este departamento que no había sido asegurado durante 8 meses, encontraron una sola gotita de sangre. Esta gota de sangre tiene el perfil genético de Isabel Miranda de Wallace y de su marido actual, Enrique del Socorro Wallace Díaz. Y tiene también perfil genético de mujer, pero bueno, esta gota de sangre pues no puede, es lo que comprobamos con el acta de nacimiento de manuscrito original de Hugo Alberto Miranda Torres, no puede ser
una gota de sangre que sea de Hugo Alberto, porque su padre es otro. Pero entonces, ¿cómo llegó esta gota de sangre? Esta gota de sangre, pues no hay muchas posibilidades. Es gota de sangre de la hija o de la media hermana de Hugo Alberto, que se llama Claudia. Es gota de sangre que tiene perfil genético de Isabel Miranda de Wallace y de Enrique del Socorro Wallace. Déjame preguntarte, David, porque sé que ustedes están pidiendo a las autoridades mexicanas la liberación inmediata de Brenda Quevedo Cruz y Jacobo Tagle Dobin, acusados del secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace, quien actualmente tendría 47 años. Para aquellas personas que podrían criticar esta petición al señalar que ustedes estarían defendiendo a presuntos secuestradores, a presuntos asesinos, ¿qué les dices? Pues que nosotros vamos en contra de las fabricación de culpables, que precisamente pues, a los culpables fabricados, lo que tienen que enfrentar pues son condenas injustas y también el odio o la ignorancia de la opinión pública. Creo que pues en estos casos de culpables fabricados uno se tiene que apegar al derecho, y el derecho dice que cuando no hay prueba contundente en contra de una persona, entonces pues se tiene que decretar su libertad. Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobin y los demás, pues en contra de ellos no hay ninguna prueba que permita o que autorice su encarcelamiento. David, sí. Este programa se llama Sin Censura y te lo tengo que preguntar directamente, claramente. David Bertet, como representante de la Asociación Canadiense por la Verdad, ¿qué intereses habría políticos para desnudar este caso? ¿Intereses políticos para México? No, para ustedes, porque muchas personas los acusarán, incluso Isabel Miranda de Wallace, la conozco, la he entrevistado en este espacio, dirá que lo hacen para desacreditarla políticamente. ¿Por qué lo hacen? ¿Qué hay detrás? ¿Hay algún interés político de ustedes? Pues desgraciadamente para Isabel Miranda de Wallace no tenemos ningún interés político. Nuestro problema no es Isabel Miranda de Wallace, nuestro problema es que pues se encuentran 7 personas en la cárcel que no han cometido ningún delito, y los casos que nosotros manejamos pues son casos difíciles y casos de personas acusadas justamente, y nuestro único interés es que prevalezca el Estado de Derecho, que se acabe con la fabricación de culpables en México y en otros países como Colombia, en los que nosotros trabajamos. Y entonces pues no va más allá. Lo único que buscamos pues es la libertad de las personas inocentes. Te agradezco, David Bertet, por compartir con nosotros tus opiniones. Estamos al pendiente de las reacciones que siguen provocando estas investigaciones que realizan ustedes, y gracias por demostrarle a la audiencia que cuando se quiere desde el extranjero también se puede incidir en lo que ocurre en nuestros países. Muchísimas gracias, Vicente. Un abrazo. Gracias, David Bertet, representante, le decía, de esta organización que busca la verdad desde el extranjero por algo que ocurre en México. Si ellos pueden, ¿a usted por qué le parece tan difícil que las cosas cambien en México? ¿Por qué nos quedamos de brazos cruzados? Hay que hablar sin pelos en la lengua, sin censura. Los casos y cosas que a ti te interesan. Sin censura.